Bueno, pues entonces el día de hoy les doy la bienvenida a esta primera entrega que vamos a tener de este nuevo espacio. La verdad es que hoy me siento muy contenta porque para el estreno de esta sección que se llama El Experto Invitado, tengo el gusto de compartir una plática con un gran amigo, un compañero de camino y además terapeuta, ¿verdad? Juan Carlos Cetina, facilitador del taller Despertando el Corazón Iluminado, también facilitador del ritual sistémico y desarrollador de la terapia interdimensional, que luego vamos a dedicar un espacio para platicar de eso porque es algo fascinante, ¿verdad? Creo que Juan Carlos es una persona que nos ayuda a ubicarnos en un espacio fuera de este espacio, ¿verdad? Un espacio astral, diría yo. Es un hombre que yo lo denominaría como un crack, ¿verdad? Y actualmente, además de la asistencia o el acompañamiento terapéutico, se dedica junto a su esposa Silvia Cordón, que hoy no pudo acompañarnos, pero le mandamos un fuerte abrazo, a crear espacios de crecimiento personal y espiritual a través de cursos, talleres online y creo que por ahora presenciales, no por el tema de la pandemia en la que estamos, ¿verdad? Pero en síntesis, este chavo es un buscador que a través de este camino pues nos aporta grandes herramientas de las cuales personalmente me he beneficiado mucho. Así que te doy la bienvenida, Juanca. Gracias por aceptar mi invitación a este espacio el cual estás estrenando y que espero que disfrutes. Muchas gracias, muchas gracias. Más que agradecido y feliz. Y me gustó eso de lo de chavo. Eso fue lo mejor de todo. No, muchas gracias, Stephanie. Sabes que te admiro, te quiero mucho también y también eres mi maestra en todo lo que tú haces. Así que encantado de estar aquí y gracias por la invitación. No, gracias, Juanca. De verdad, mira, sé que llevamos un tiempo de no platicar en persona o por lo menos en esta vía, ya que ahora esto es lo más Sí, personal que se ha podido, ¿verdad? exacto. Y aunque siempre estamos pues a la distancia de un mensajito y sabemos que pues en cualquier momento nos mandamos aunque sea un emoji, ¿verdad? Esta vez te busqué no solo porque ya era justo, sino porque me enteré de tu próximo taller del despertar del corazón iluminado y me recordé lo mucho que me sirvió la experiencia de tomarlo contigo en el 2019. No sabes el regalo que me diste, no solo durante esos 4 días que me sirvieron muchísimo en este espacio tan lindo, lleno de naturaleza, la compañía, la gente, la actividad. Eh, yo estaba pasando por un momento que de verdad era necesario aprender a entrar en mi corazón y ese fue el regalo que recibí, no solo en esos 4 días, como te menciono, sino que hasta el Claro. día de hoy, ¿verdad? De verdad me enseñaste, es una herramienta que ha sido de mucho aporte en mi proceso personal y que me ayuda mucho a hallar mi centro cuando se me olvida, porque debo confesar que se me olvida a veces A mí que, también. que tengo esa puerta abierta que está dentro Claro. de mí y que me hace tanto bien pues entrar a ese santuario que realmente todos llevamos ahí adentro y que a veces yo digo, paso tanto tiempo sin recordar, pasé tanto tiempo sin recordar que estaba ahí que cuando llegué era como el sótano lleno de telarañas y polvo. Pero no, como muchos saben, a mí me gusta recomendar lo que me ha sido útil, lo que me ha ayudado a sanar y a crecer. Yo le llamo a esas piezas que voy encontrando en el camino mis herramientas de poder. Y pues hoy, pues tú fuiste una persona de las que me regaló una de esas herramientas que ahora forma parte de mi caja de herramientas de cabecera. Así que, pues me gustaría que empezaras por contarme un poquito sobre el creador de la técnica, ¿verdad? Claro, claro. El cual te cuento, pues fue uno de los primeros, de las primeras personas y maestros al cual me acerqué a través de su libro el antiguo secreto de la flor de la vida. Imagínate, eso fue en el 2009. Yo no Ujú, sabía ujú. nada de estos temas y encontré el libro, o él me encontró a mí, ¿verdad? Lo Ujú. leí y mira, me voló la cabeza. Creo que Sí, literalmente me así pasa. obsesioné un poco con el tema, ¿verdad? Literalmente me mandó a otro mundo y creo que mucho del aporte de Drúmbalo es eso, sacarnos de este mundo. Ujú, Así que tal cual. contame un poquito sobre él Sí.
y porque creo que tú lo conoces en persona. Sí, 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 claro. No, pues igual, ¿verdad? Que tú, cuando yo tomé por primera vez el taller, que antes la otra versión se llamaba La Flor de la Vida, y oí hablar que un gran amigo, Roberto de Castilla, me decía, mira, y la meditación mercaba y la respiración mercaba. Yo ya estaba en el camino espiritual, pero no había oído hablar nada de eso. Y me imaginaba algo muy raro y muy fumado y muy, muy cósmico, ¿verdad? Pero no tenía idea. De repente, Raúl Mares empezó a venir a Guatemala y pues yo no podía asistir, no me coincidía o no tenía la plata, lo que sea, hasta que por fin coincidí con el taller. Y en ese taller para mí fue un antes y un después, como muchos decimos cuando llegamos a un lugar, ¿verdad? Porque pues ya había estado en varias cosas, que igual muchas de esas sigo, pero ahí fue como que hubiera llegado a casa, ¿verdad? Como esta son las enseñanzas, la persona de Drúmbalo Melquisedec y la energía que yo estaba buscando por toda mi vida, ¿sí? Porque tuve experiencias que marcaron, o sea, nunca había vivido algo así, simplemente. Además de la información que es totalmente fumada, ¿verdad? Ahorita tal vez ya hay mucho más de eso, pero en ese momento fue así como, ¿qué es esto? En un taller que yo no estuve, en el primero que él dio, decían los compañeros que imaginariamente decían, bueno, ahora pasemos el porrito imaginario porque esta información sí jamás la habíamos escuchado, ¿verdad? Entonces es fascinante. Y precisamente las experiencias que pensé a tener en los talleres relacionados con el tema de Drúmbalo, eh, a mí me confirmaron que todo ese mundo espiritual del cual muchos hemos buscado y hablado y estado es totalmente real. Es decir, las experiencias, cuando ya tienes ese nivel de experiencias, ya no te queda ninguna duda y sabes que este es el camino. Entonces empecé a conocer a Drúmbalo en sus libros, ¿verdad? Que son fascinantes, ¿verdad? Te cuento que está escribiendo el volumen 3 ahora, está por Me terminarlo. encanta. Entonces estamos esperando a ver cuándo sale ya, porque tiene el volumen uno y el 2 del Sí. secreto de la flor de la vida, ¿no? Entonces, el formato anterior era eso, más geometría sagrada y activar el Merkaba de una forma como manual, digamos, ¿verdad? Porque hacías mudras, respiraciones y eso. Luego, digamos, la información fue evolucionando y, bueno, es Drúmbalo, bueno, no he dicho quién es Drúmbalo. Drúmbalo es un ser cósmico. Digamos, él tiene dos vidas en este planeta. La primera fue el siglo antepasado, si no estoy mal, 1800 algo, con los Taos Pueblos, una comunidad indígena de Nuevo México. Y ahí tuve la particularidad de nacer como niña y como niño a la vez. Su alma vino en dos gemelos, ¿verdad? Entonces, pero la niña no era permitida en la comunidad, así que la escondieron y cuenta toda una aventura increíble de Drúmbalo y que vivió ciertas cosas fuertes, ¿verdad? Y por eso él tiene el pelo largo siempre, porque era la forma que se iba a reconocer con su contraparte, ¿no? Acá. Y la segunda vida es esta que está ahora. Él es un walking, ¿verdad? Él ya no nació como todos nosotros en esta ocasión, sino que tenía pues un pacto con un alquimista, entonces sale la energía, el alma del alquimista, era lo que tenían ellos previsto, y entonces entra la energía Drúmbalo. Y él nos contaba en un taller que él, digamos, le costaba la gravedad porque flotaba, no sabía cómo estar en tierra, ¿no? Hasta que ya se fue acostumbrando. Entonces él tiene las memorias del alquimista y tiene las memorias cósmicas, ¿verdad? Él en una ceremonia que estuvo aquí en Guatemala en 2007 contó que viene bueno, después de la fuente, ¿no? Es decir, pasó por una constelación que se llama Orión, Ujú. luego pasó a Sirio, fue ballena por un tiempo, luego estuvo en las Pléyades y luego ya vino acá, ¿verdad? La conciencia Melquisedec y la orden Melquisedec es como la energía crística, van por el mundo ayudando a los planetas y a los seres cuando están en esta transición como la que estamos nosotros. Ujú. Drúmbalo, de lo que yo conozco, es de las primeras personas que empezó a hablar de la gran transformación, del gran cambio, el Merkaba, digamos, este campo de luz alrededor de nosotros, que es esto, que tengo una pequeña foto, ¿verdad? Y que ha ayudado como que para que el planeta, junto con otros maestros, claro, pero desde sus enseñanzas, a que podamos ir dando el paso de lo que pasó en 2012 para poder ir llegando a donde vamos llegando. Y luego empezó a llegar la información poco a poco a él de meditar desde el corazón, de ir al corazón, desde varias fuentes, de los Kogi de Colombia, los Waitai, los Maorí de Nueva Zelanda, los Cajuna de Hawái y muchas otras personas, hasta que fue diseñando este taller que tú dices
que yo doy. Que Del tú cual, pues, dices que yo doy, dice él, que yo me lo inventé. exacto, del cual pues tengo el gran gusto y honor de ser facilitador. Y para mí es, es tan mágico que está tan bien diseñado el taller que te lleva paso a paso para poder ir entrando a tu corazón. Es un taller muy amoroso y yo digo, aquí está el corazón y la sabiduría de Drúmbalo, porque él dice que viajó por 3 semanas al mes por 45 días. Pobre su familia. Ahora él ya no viaja, ya no da talleres, ya está. Pero es decir, él estuvo entre sus maestros y sus ángeles lo mandaron con 72 maestros y estuvo en todas las religiones, él conoce todo el mundo, entonces fue sacando como ciertas partes de todas las enseñanzas y las puso en este taller. Entonces, cuando yo recibí el taller, primero, antes era como libre, tú ibas a tomar un taller con él y le pedías permiso, él decía, pueden compartir mis enseñanzas, ¿verdad? Eso era antes. Después ya se regularizó y pues ahora hay un contrato con él, pues todos los facilitadores, etcétera, ¿no? Porque digamos, la información se tiene que preservar, ya sabes, de Claro, una forma que pueda ser fielmente compartida, ¿verdad? Y pues tiene sentido, ¿no? Entonces, al empezar a participar en los talleres, es lo mismo, ¿no? Es como, yo no tenía idea de que uno podía moverse dentro de su cuerpo ujú, para poder entrar al corazón y la sensación de estar ahí es indescriptible, ¿verdad? O sea, es difícil encontrar palabras para expresar lo que se siente ahí. Y claro, normalmente no logramos estar tanto tiempo ahí porque es una energía tan sutil que al ratito ya regresamos a nuestra rutina y, ajá, ¿verdad? Es un tema que yo lo digo, que a mí me pasa, ¿verdad? Y precisamente cada vez que veo el taller es una reconexión y con las personas luego que vamos haciendo meditaciones, que uno de las ventajas de la pandemia fue que todos los maestros latinoamericanos y el resto del mundo empezamos a juntarnos. Y claro, los latinoamericanos por la facilidad del idioma, pues, y somos latinos, ¿verdad? Hemos sí. hecho mucha cohesión y estamos haciendo meditaciones cada 15 días para entrar al corazón. Entonces, es una posibilidad y ahorita ya no está restringido solo a los que tomaron el taller, sino que para las personas vayan conociendo diferentes formas de cómo cada facilitador lo da. Entonces, estoy hablando un poco de todo. No, me encanta porque esa es la idea, que podamos como ampliarnos en el tema, porque a veces para algunos ya es algo conocido, pero para otras personas creo que esto puede ser algo completamente nuevo y quizá haber tenido la noción de que se buscaba algo así, pero que no saber que existía, Claro, ¿verdad? exacto, Y exacto. algo que tú dijiste que me encanta y creo que muchos desde toda la crisis que hemos venido teniendo en, en en sintonía con todo lo que ocurre en el mundo desde el año pasado, se nos olvida que nosotros podemos movernos dentro del cuerpo porque nos Ujú, identificamos mucho con el cuerpo. ujú, Entonces ujú, creemos que la única capacidad de movimiento que tenemos es la de caminar, correr, subirme al carro, hacer mis cosas, pero dentro del vehículo hay un movimiento también y para mí fue impresionante, a pesar de que, digamos, tengo todo este conocimiento de Cábala donde también se habla de la ujú, Merkaba y cuando viene otra persona desde una perspectiva ajena a la Cábala, pero que tiene ujú. igual tanto que ver, empieza a hablar de este tema como algo tan real, como tan activémoslo, hagámoslo, conectemos con él, dije, pues quiero saber, ¿verdad? Cómo es que esto funciona y confieso que al momento de asistir a tu curso, en el momento, esa era una de las primeras cosas que yo decía, hoy me voy a enterar cómo es que esto Ujú. funciona. Y recuerdo que dentro del curso, que no voy a revelar tantos detalles porque de verdad, bueno, ahora no sé cómo lo estás manejando a nivel en línea, nos vas a contar dentro de un momento, Claro. pero recuerdo que hay una actividad que hacíamos donde se medía el campo Ujú. antes y después de la Sí, sí, meditación. sí. No, eso fue impresionante, muy bonito y no solo la medición y el resultado, sino lo que se siente, ¿verdad? Esa sensación, como tú decís, de moverte dentro y entrar en ese espacio del corazón que para mí, como te digo, desde la perspectiva cabalística, es ese santuario, ese Ujú, lugar sagrado dentro del ujú. templo que tanto se menciona en la Torá, que todos Exacto. hemos creído en el sentido literal que es un edificio, una Ajá. construcción ubicada en un lugar. No, es ese punto dentro de nosotros, ese santuario, ese lugar sagrado donde el sumo sacerdote es el único que puede entrar, porque obviamente solo nosotros podemos Ujú. entrar dentro de nuestro Totalmente. corazón, ¿verdad? Literalmente. Entonces, fue una experiencia muy mística, muy mágica,
todavía tengo recuerdos o reconexiones a través de mis sueños de algunas actividades que hicimos en el taller, Ujú, que en ujú. su momento fue la experiencia muy linda, pero luego entendí con el tiempo que cuando volví a tener estas experiencias en mis sueños o incluso cuando he trabajado con plantas maestras, regresan Ujú, fragmentos de tu taller a mi ser, a mi conciencia, y recuerdo que es hasta ahora donde realmente los estoy procesando, aprendiendo y entendiendo para qué los ujú. viví. Imagínate en el Wow, 2019 contigo, ¿verdad? wow. Entonces, de verdad es una herramienta que yo recomiendo porque creo que se nos olvida la importancia de saber abrir el corazón, o no sé si la palabra es abrir porque creo que a veces creemos que está cerrado, pero el corazón siempre está abierto. Creo que solo le ponemos como velos y tratamos de proteger cuando hay heridas, Exacto, cuando hay temor, pero exacto. realmente nosotros siempre estamos allí al alcance. Somos nosotros los que tenemos esa llave para abrir esa puerta y entrar, ¿verdad? Totalmente. Porque digamos, eso, digamos, nuestro cerebro y nuestra mente están diseñados para mantenernos vivos acá en la tercera dimensión y que todo nuestro cuerpo funcione. Lo que se ha empezado a descubrir a nivel científico con el Instituto de las Matemáticas del Corazón, más todo lo que el misticismo y las culturas ancestrales han dicho del corazón, es que precisamente dentro del corazón hay un espacio que se llama el espacio sagrado. Y dentro del espacio sagrado hay un pequeñito espacio Ujú, sagrado que es un portal a donde te encuentras como en el punto cero que dice la física cuántica, donde te encuentras con el todo. Es el punto donde fue creado todo lo que existe. Y cuando estás ahí, digamos, es como en nuestros términos mentales y humanos, o sea, es como que llegaste al lugar del origen de todo, es una forma de decirlo, ¿no? Y digamos, cuando estás ahí, puedes co-crear o puedes estar o puedes entender, es atemporal ese lugar. Entonces, por eso lo que estás diciendo, tuviste una experiencia allí, pero eso va teniendo sentido conforme nosotros vamos llegando hacia eso. Y en lo personal, porque digamos, ahí no puedo hablar de otra forma, pero digamos, sí, yo siento, y muchas personas lo comparten, hay una diferencia que cada quien puede experimentar o no, ¿verdad? Entre meditar desde la mente y meditar desde el corazón. Por ujú. una simple explicación, nuestra mente es dual, nuestro cerebro está hecho para sobrevivir en este mundo dual, tercera dimensión, y el corazón tiene un campo unificado. De hecho, muchos ya digamos, esta información ya está más abierta, pero digamos, el Instituto de las Matemáticas del Corazón midió los campos bioelectromagnéticos de cada órgano del cuerpo. Y los del corazón, los campos del corazón, que son estos campos toroidales, son 100 veces más grandes eléctricamente que los del cerebro y 5000 veces magnéticamente más grandes que los del cerebro. Entonces, estamos empezando a entender que el corazón es un portal hacia el siguiente nivel dimensional al que nos estamos encontrando. Es la puerta y va a ser como la base para el mundo a donde vamos entrando ya. Muchos hablan de cuarta, de quinta dimensión, a la siguiente que sea, pueden ser la cuarta y la quinta juntas, no importa, ¿verdad? Pero es decir, es como, es un requisito, ¿verdad? Porque como se explica en el taller, cuando creamos desde la mente, creamos dual, siempre creamos el opuesto, pero cuando estamos con el corazón, como es un campo unificado, no hay ni miedo, ni hay juicio, hay una certeza y entonces estás en la sintonía hacia la cual nos estamos moviendo. Solo que es como un ir y salirnos y regresar porque todavía a muchos nos cuesta sostener esa Ujú. energía, porque es como cuando llegas ahí, es como que ya no hay nada, no hay mucho más que hacer en cuanto aquí ya no estás conectado acá, entonces es como un estar, pero como tenemos que regresar a hacer las cosas, Claro. entonces el reto es ir teniendo esa tonalidad en tu día a día y eso es algo que va pasando después del taller. Cada quien se conecta más o menos con la meditación, eso es normal, pero hay una tonalidad de saber que cuando regresas en tu conciencia, tu corazón, o cuando sabes que ya accediste ahí, hay cosas que empiezas a verlas diferente, poco a poco, pues esto es igual un camino como todos, Creo ¿verdad? que es una práctica. Yo Es una siempre práctica. siempre lo Ujú, explico como cuando vas al gimnasio, o sea, no esperes de primas a primeras levantar cierta cantidad de peso o tener una claro, resistencia en la máquina si jamás habías ejercitado esto, ¿verdad? Y totalmente. obviamente te vas del gimnasio, dejas la práctica y otra vez el músculo se vuelve flácido, entonces hay que Exacto. ejercitarlo
y también atreverte a la experiencia porque no hay otra forma de entender de qué se trata, ¿verdad? Podemos Eso. aquí Ujú. explicar, Sí, contar, tratar pues, de poner en palabras algo que realmente, como tú dijiste hace un momento, no hay palabras para explicar esa sensación, esa experiencia que uno tiene en el momento que lo estás viviendo. Entonces podemos tratar de poner las palabras más cercanas, pero nunca va a ser igual a que la persona tenga la experiencia y pueda entenderlo por sí mismo, ¿verdad? totalmente, porque es un camino. No, totalmente. Y mira, algo que me agrada mucho es cómo a veces creemos que como las técnicas son tan distantes en su origen, en las culturas, en la creencia del creador Ujú, que la realiza, no tiene que ver una cosa con la otra, pero al final todo tiene un punto de unión, ¿verdad? ujú, Y hablabas de la importancia de que a través del corazón es que podemos pasar a estos otros estados, estas otras dimensiones, y en la Cábala se habla igual. ujú, Tenemos este sistema del árbol de la vida donde cada uno de estos puntos también tiene una conexión directa con nuestros chakras, por ejemplo. ujú, Y el punto del corazón, la esfera de Tiferet o el chakra ujú. del corazón es crucial para poder entrar a los estados de conciencia o las dimensiones superiores, ¿verdad? Que en este caso, pues Exacto. podríamos hablar, si en el sistema de chakras el del corazón es el cuarto, vamos a entrar a la cuarta para subir a la quinta, ¿verdad? Y como tú decís, ya no importa los números y en qué dimensión Sí, estamos, el hecho es que vamos hacia arriba, sí. ¿verdad? Vamos avanzando. Pero aquí me interesa saber algo porque también nos gusta saber sobre la técnica y conocer todos Sí, los sí, detalles, sí. pero también me gustaría saber eh, desde tu vivencia, Ujú, ¿qué fue lo que te ujú, conectó tanto con esta ujú. técnica que decidiste hacerte instructor? Gracias, qué bonita pregunta, qué linda pregunta. Pues, en primer lugar, lo que te decía, ¿no? Cuando conozco, las enseñanzas de Drúmbalo, este primer taller de la flor de la vida, que empecé a tener experiencias que en mi vida soñé que iba a tener, ¿verdad? O sea, simplemente fue algo indescriptible igual, ¿no? O sea, es algo que me marca. De las cosas más sencillas que puedo contar de eso, no es que lo otro sea complejo, pero vamos poco a poco. Es como, recuerdo que, digamos, entrando al corazón, y también fue cuando activé la primera vez el Merkaba, eh, yo, digamos, en el método era que nos juntábamos en una casa de alguien, estábamos el grupo y poníamos petates, ¿verdad? Entonces, nos poníamos cojines, ya sabes. Y de repente, en 2 ocasiones, ¿verdad? Cuando entré al corazón la primera vez y cuando activé Merkaba, yo oía pasos, por ejemplo, como que alguien se movía y caminaba en los petates porque hacen ruido, ¿no? Sí. Y a cierto momento yo sentía que alguien pasaba, a la par mía, y a la par mía había una planta. Y cuando activé el Merkaba, de repente yo sentí que a todos los habían movido, ¿verdad? Como estábamos como, alrededor, dije: "Bueno, todos los movieron, pues, seguro es la dinámica, solo a mí me dejaron aquí solito", así como, y cuando abro los ojos, todo el mundo en su lugar, y le pregunto a Felicidad: "¿Tú te estuviste moviendo? ¿Tú moviste?". No, me dice: "Estuve aquí meditando igual que todos". Entonces, o sea, ¿qué es esto? Ahora, por ejemplo, es que como cuando la mente empieza a decir: "Ajá, aquí pasa algo". Ajá. Luego fueron subiendo de escala, pues, las experiencias. Entonces, yo dije: "Aquí hay algo mucho más de lo que yo he estado toda mi vida y que ya no es fruto de mi imaginación o que lo visualicé, sino que esto es muy real", como les decía. Y luego, digamos, sobre todo, eso, cuando entras al corazón, es como decirte, la sensación, lo que se puede asemejar, ¿verdad? A la paz, a la incondicionalidad, a sentir que estás y no tienes que llegar a ningún lado más, no tienes que hacer nada más en ese instante, ¿verdad? Es como estar en esa conexión con el todo y estar con una certeza y una tranquilidad que es inamovible, o sea, ya no te preocupa nada en ese momento. Y no es que estés como en un trance que también No. lo respeto y es genial, sino que es una certeza, es una sensación, es una fuerza. Y la sensación es, si todo el mundo supiésemos que esto existe, o sea, este mundo sería completamente diferente y que podemos vivir de otra forma que hace que todo esto tenga sentido. Porque nos enredamos en los programas inconscientes, ya sabes, genealógicos, nuestra historia, nuestras vivencias, las luchas, el ego, el demostrar, el que sí tengo, el que sí no tengo, el que sí puedo, todo esto está acá, pero cuando estás aquí, es como todo eso es totalmente relativo. Y entonces, parte de eso mismo es que como estás en esa frecuencia del corazón,
empiezas a vivir cosas que la mente no puede enlazar, no puede decir, si quiero conseguir tal cosa, si quiero llegar acá, si quiero comprar esto, si quiero, tengo que hacer estos pasos lineales, ¿verdad? O sea, desde la lógica. Cuando estás acá, de repente viene alguien y te dice, mira, tal cosa. Dice, wow, jamás hubiera pensado que esto podía ser cierto, ¿sí? Porque jamás hubieran lanzado estos puntos, pero aquí está, mira, te lo ofrezco. ¿Sí? Entonces, eso va pasando en el corazón. No pasa todos los días, ¿verdad? Pero empieza a pasar en la medida que empiezas como a rendirte a ti mismo. Se dice que la ascensión es bajar de acá para acá, ¿verdad? En cuanto al espacio físico, pero como dices tú, el corazón, hay unos chakras precisamente explicado un valor. Están los primeros 3 chakras que son los que nos tienen como atados a este mundo, ¿verdad? Y arraigados, diría yo. Arraigados, la sobrevivencia, la sexualidad y el poder y el miedo, ¿no? En eso ha estado la humanidad. Estamos empezando a subir, ¿verdad? Y el corazoncito, en el corazoncito del corazón hay una puertecita que si lo de abajo no está medianamente armonizado, no puede subir. La primera vez que yo fui con Drúmbalo a hacer el taller, yo no logré entrar al corazón, porque dice Drúmbalo, en aquel entonces esto ha variado un poco, porque ahora hay mucha terapia y mucho egregor, ¿verdad? Entonces, pero igual puede ser personal para cada quien. O sea, había mucho tramo emocional. Entonces desaté una crisis emocional durante el taller con Drúmbalo. Entonces yo me sentía un fenómeno, espiritualmente conectado, pero emocionalmente hasta abajo. Y ahí Claro. empezó otro periodo de sanación para mí. Entonces, las constelaciones, la psicogenealogía y todo este montón de cosas, ¿no? En mi propio proceso. Entonces, cuando logré ir sanando eso, entonces ya pude entrar al corazón, porque si no es muy doloroso. Ahora, en los talleres que yo he dado, yo he visto que toda la gente entra al corazón, tal vez no con toda la conciencia y no con toda la experiencia, pero como ya hemos caminado más, normalmente la gente que llega a los talleres ya llega más trabajada. Como que Antes, viene con la tarea adelantada. exactamente, antes todo esto era mucho más novedoso y digamos no había tantos espacios como hay ahora. Y entonces precisamente cuando llegas acá ya puedes acceder a todos los otros niveles. Entonces, porque se dice que el corazón es una transición, igual que la cuarta dimensión, Sí. ¿verdad? Es una transición para las siguientes dimensiones. Y como acá, digamos, en el corazón no es un lugar físico, aunque algunos dicen que sí puede haber un lugar físico, es un lugar energético, está conectado. Hay 2 chakras en el corazón. El chakra superior está conectado al hemisferio derecho. Por eso en las canciones, películas, novelas y muchos que nos hemos roto el corazón, ¿verdad? Se siente el dolor acá y todo lo que habla poéticamente del corazón. Pero estamos hablando en referencia al hemisferio derecho, donde están igual nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestras envidias, celos y todo eso, que es lo que venimos a experimentar y a sanar. Pero hay un chakra inferior que está conectado directamente con el pequeño espacio sagrado del corazón, donde eso está intacto, ahí no hay nada que lo pueda vulnerar. Entonces, es decir, cuando uno va limpiando y va sanando, entonces ya puedes entrar ahí y es donde vives esta experiencia. Hay un documental, entiendo que está en algunas plataformas estas en Gaia, para hacerle publicidad a Gaia, ¿verdad? No Entonces, nos paga Gaia, pero lo no, recomendamos. pero lo recomendamos. Se llama El Poder del Corazón, ¿verdad? Hay un libro de eso, de, siempre se me olvida el nombre, Baptist de Pap, algo así de Pop, algo así se llama el autor. Y el documental es buenísimo porque son historias reales con el tema del corazón, tanto a nivel ciencia y a nivel de trasplante, etcétera. Pero hay una chica africana que en estos países donde hubo 1 millón de muertos y la migración y todo esto, se tienen que esconder en un baño con 7 personas, la esconden para sobrevivir. Ella pensó que iba a ser 2, 3 días o máximo una semana. Estuvieron 3 meses allí sin poder moverse, apenas si comían, no podían hacer ruido. Llegaban a la casa porque un pastor los estaba escondiendo, arriesgando su vida. Bueno, ella decía, bueno, imagínate todos los sentimientos que pudieran haber. Pero cuando entraba a su corazón sin saber, sin haber tomado un curso ni nada, sin la pura intuición, ella entraba a una paz impresionante. Y la entrevistan a ella, ¿no? O sea, ella cuenta que luego la llevaron con el que mató a toda su familia, porque ella le dijo a su familia, salgámonos, vámonos, estamos a unas horas de la frontera, vámonos. Y no quisieron, ella escuchó su corazón, se Wow. logró salvar y luego la pusieron frente al que había matado a su familia, que había sido un profesor o alguien conocido de ellos. Y entonces le dice el policía, mira, aquí está este mazo con púas, dale. Y ella le dice, no, te perdono. Entonces le decían, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes estar en paz? Y mira lo que nos hicieron. No sé, yo solo sé que estoy en mi corazón. Entonces, esto es real, ¿no? Solo que cada quien vamos a tener una forma, un camino, De acceder.
exacto, un movimiento, una sanación para poder entrar a esos espacios que que es nuestro futuro, ¿verdad? En las siguientes dimensiones, a las civilizaciones no humanas de las cuales venimos y que después de aquí podemos también ir para allá. Dice un amigo que viene de Sirio, ¿no? Dice, mira, tú puedes elegir ir ahí, pero ellos te van a decir, ok, pero aquí no permitimos ni guerritas, ni cositas, ni nada. Tú puedes estar, pero si no encajas, inmediatamente vas a ir de regreso, porque aquí no puede haber ya nada de eso. La Nosotros misma ya no estamos. vibración te Exacto, repele, tu misma exacto. vibración, si no está en sintonía, te repele. Y mira, dijiste algo que de verdad es, creo que una de las cosas que me ha tomado todo este tiempo de vida, desde que empecé a tener conciencia de estas situaciones sobre el tema del corazón, porque mira, en mis estudios y todo hablan mucho respecto a la que habla sobre la importancia de quitar todos estos velos que recubren como una cáscara al Ujú, corazón y que es lo que no nos permite entrar, ¿verdad? Y dijiste es algo muy interesante porque es doloroso cuando no así has es. sanado y cuando no te has hecho consciente y te has atrevido, porque se requiere valor también para enfrentar todas Mm, estas heridas que son del ego, porque el alma nada la claro. vulnera, Sí, son exacto, heridas tal del cual. ego, ¿verdad? Ujú, Y al ego no le gusta el dolor, pero entrar al corazón cuando estás tan en esa situación tan golpeada, realmente es doloroso y es una de las cosas que sí. creo que en lo personal me había hecho como acercarme, pero inmediatamente alejarme porque el dolor era Ujú, insoportable, ¿verdad? Y esa fue una de las cosas que, como te decía, fue un regalo que encontré en el curso porque eh, yo no estaba segura si iba a lograr entrar, ¿verdad? ujú, Pero estando ahí, como te digo, estaba en un momento de mucha vulnerabilidad, un desequilibrio definitivamente, ujú, pues soy muy racional, pero era un momento en el ujú, que yo necesitaba conectar mis emociones y mi pensar y estaba siendo muy difícil para mí, tenía muchas dudas, muchos miedos, mucho dolor, porque incluso lo exacto. experimentaba Sí, en se la siente. zona del pecho y entrar al curso, hacer los ejercicios, experimentarlo, fue menguar ese dolor, empezar a sentir paz y conforme la práctica y conforme utilizarlo en los momentos incluso de más importancia o críticos de mi proceso, empecé a darme cuenta que no había dolor como lo había estado experimentando Ujú, por mucho tiempo. Te podría ujú, decir que por un año y pico yo ujú, tenía constantemente ese dolor y mi manera de mantener ese dolor a raya era el enojo, ¿verdad? Como ujú, utilizar ujú, esa fuerza muy de claro. Capricornio, ¿verdad? Que nos ponemos como la piedra, pero en el centro de la piedra hay un nacimiento de agua. ¿Verdad? Siempre. Y hallar ese punto de poder entrar y dejar que Ujú. fluyera esa agua, creo que tu taller marcó ese antes y ese después, No, ¿verdad? qué hermoso. Y fue liberador y lo comparto porque de verdad creo que muchas veces no accedemos y no nos atrevemos a entrar consciente o inconscientemente porque se siente dolor y hay miedo a experimentar ese dolor, ¿verdad? Lo que me lleva al siguiente tema que me gustaría platicar Ujú, contigo porque creo que sin entrar al corazón y activar toda esta frecuencia y conectar con esa energía tan sutil, que es muy sutil como tú lo mencionas, pero es ujú. poderosísima, tampoco podemos activar nuestro mercado, ¿verdad? Exactamente, diga, desde estas enseñanzas de Drúmbalo, así es, desde otras enseñanzas que no conozco, entiendo que hay otras formas, ¿verdad? Pero desde Drúmbalo, digamos, ha sido todo una cuestión muy interesante porque antes, como te decía, tenías que activarlo manualmente, era una Ujú. cuestión hermosa, pero tenaz, dirían los colombianos, ¿no? O sea, porque mucha concentración y si te equivocabas en un paso, son 17 pasos, tenías que empezar. Entonces, al principio era una cuestión tremenda, ¿verdad? Luego uno ya iba más o menos, pero digamos lo que se enseñaba es que para mantenerlo activo tenías que hacerlo cada 24 horas. Y después de 2 años de meditar todos los días podías quedarte permanente. Ahora, desde el corazón, que en el taller ahorita voy a explicar un poquito la estructura, puedes activarlo y te queda permanente, que es una maravilla. Y es un Merkaba como versión 2.0. Sí, Es un Merkaba orgánico, un Merkaba que tiene otra tonalidad y otra energía mucho más armónica y potente que la generada desde el cerebro como en el anterior. Digamos, entonces aquí hay diferentes interpretaciones de esto, pero digamos, dicho de esta forma como mejor lo puedo explicar.
El taller, digamos, tiene, en realidad son 5 días del taller propiamente, pero por cuestiones de tiempo se nos permite dar en 4 días. Entonces ya está acomodado, ¿verdad? Ya está. El sábado es el día que es un poquito más cargadito porque hay que meter 2 cosas ahí, pero ya digamos hay un ritmo. Entonces el primer día, normalmente yo lo doy de jueves a domingo, entonces pues ya sabes, una presentación general, se ponen las energías al conjunto y ha sido toda una experiencia además ponerlo en línea. Al principio estábamos algunos así como, ¿será o no Eso te será? iba a preguntar, ¿cómo Sí, está funcionando esta sí, modalidad no, online? Porque yo la tomé en vivo y sí, creo que exacto, muchas personas están acostumbradas a los talleres eso. presenciales. Era un reto por los ejercicios físicos, porque hay muchos ejercicios de contacto, entonces era un reto, pero algunos maestros en el mundo empezaron como a hacer sus pruebas y empezaron a pasarnos tips y después fuimos otros y luego ya fuimos acomodándolo. Después logramos hablar con Drúmbalo el año pasado, una reunión todos los maestros y nos dijo, sí, tranquilamente, denlo online. Se ha descubierto y nos contó todas las experiencias científicas que él cuenta, que cuando te conectas con tu corazón a distancia es aún más potente. Esto te iba Entonces, a decir, porque la gente, y perdón que te interrumpa aquí, sí, pero creo no, que es no, importante, mucha gente que está acostumbrada a tener estas experiencias en persona, en vivo, ahora en la modalidad online tienen como cierta duda, cierta como incredulidad o no sé cómo se claro, dice, escepticismo de que esto funcione, ¿verdad? exacto. Pero creo que el reto de que nos mandaran a todos a la modalidad online porque se volvió Ujú. parte de Sí, nuestro día a así día, es. Sí, era darnos cuenta de que el contacto físico, que es importante y lo considero un regalo muy preciado, nos estaba limitando también en nuestro poder de conectar a nivel sí, energético, totalmente, ¿verdad? totalmente. Y gente que ha tomado el taller en presencial y luego el año pasado lo tomó en online, dijo, es exactamente lo mismo. Claro, hay una diferencia obvia en cuanto a la presencial, pero la energía. Y además, ¿sabes qué? Como estamos concentrados, ¿verdad? En la pantalla, en lo que estamos diciendo, eso le da un nivel digamos, la información y todo vaya mucho más fluido. Ujú. Porque cuando estamos en grupo, quiere que no, que nos encanta, ver en los recesos nos atrasamos un poquito más, queremos contarnos, comunicarnos sí, y nos distraemos y es normal, ¿verdad? Entonces, pero acá estamos aquí y también en la comodidad de que, bueno, te vas un rato a descansar, a comer algo, lo que sea, tiene muchas ventajas, ¿verdad? Entonces, ha funcionado muy bien y de hecho, digamos, en lo personal, ¿verdad? Me ha permitido que gente de Chile, de Colombia, Estados Unidos, de México, tomen el taller y con muchos hemos quedado, o sea, no nos conocemos, ¿verdad? Incluso con mucha gente de Guatemala no nos conocemos, pero ya es una cuestión así como Sí. muy Sí, es intensa, una ¿no? vivencia muy bonita. Yo creo que Sí, el regalo que en lo personal agradezco más que dejó el 2020 para mí fue esto, ¿verdad? ujú, Em, Abrirnos, expandirnos y porque he llegado, como tú dices, a conocer personas en otros países que la primera vez nos vimos en un encuentro personal o de alguna clase o algún curso y hay una conexión que luego se maneja por chat, se maneja por correo, por la vía que sea, pero se siente una conexión muy linda. Es como ir encontrando esas almas perdidas, ujú, pero que sí, sí, pertenecen al clan de alguna manera, total. esa conexión de corazón es muy, muy bonita, que de verdad yo la agradezco, es uno de los regalos más grandes de la era de Acuario. No, totalmente, es impresionante, porque son las verdaderas redes, la tribu, como se dice, ¿no? El clan, como dices tú, que nos vamos juntando, es impresionante. Entonces eso, fuimos adaptando el taller y en general el primer día hay una ceremonia de entrada, después de la presentación, y hay parte de teoría. Digamos que el primer día se explica mucho de lo que se va a ir haciendo, sobre todo el sábado, ¿verdad? Es como quiénes son los Kogi, las formas de entrar al corazón, eh, qué pasa con la dualidad, qué pasa que se necesita como la oscuridad, entonces usamos algo para taparte los ojos, Me ¿verdad? encanta, Sí, el antifaz, a mí el usar el antifaz, antifaz es llegar a otro nivel sí, de conexión. exacto, porque hay mucho menos distracción y también hay una cosa curiosa, cuando tenés los ojos completamente tapados, ¿verdad? Y es totalmente oscuro, los abrís y los cerrás y es lo mismo, ¿verdad? O sea, no hay luz. Cualquier experiencia que tengas, sabes que no estás como un Exacto, agujerito, no es el sol sino que es tu propia experiencia, además, ¿verdad? sí. Y al principio, ¿verdad? Dice Drúmbalo,
Para entrar al corazón necesitamos la oscuridad porque el corazón va a generar su luz propia. Entonces, Ujú. para que veas cómo es esa luz propia, ¿no? Entonces, el primer día es eso. Y ejercicios que a mí me fascinan, ¿verdad? Entonces, los fuimos adaptando, como la ventaja también del Zoom, de poder tener como esta conexión, digamos. Yo normalmente no armo grupos, pero sí en la pantalla, ¿verdad? Mira, a ti te vas a conectar con tal, tal. Y entonces agrandas la pantalla y tenés el contacto visual, ¿verdad? Ya. Si hay alguien cercano en algunos ejercicios, en algún momento pues le puede ser a tu hijo o tu pareja, alguien, mira, acompáñame a este ejercicio solo para este momento. Algunas personas se juntan, ¿verdad? Que son familiares o amigos, a tomar el taller en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces eso también facilita. Y si no, digamos, usemos una pared o un sillón, o sea, como el cerebro se adapta a todo y estamos hablando de energía, la energía busca la forma, pero no hay un detrimento no decir, mira, sí, Ujú. pero no, para nada, o sea, funciona igual porque nos adaptamos. Entonces el primer día se va en esa línea, información y ejercicios de sensibilización para el día sábado ya entrar al corazón. Entonces son ejercicios muy hermosos de algo que se llama también la escuela de las imágenes o la escuela azul, que se imaginaría que esto viene de la cábala, es una versión de la cábala también esta parte de la imaginería. El viernes es un día donde en la mañana se habla de sanación, que como te digo, ahorita digamos ya muchos estamos en sanación, sin embargo, hay algunos elementos bien particulares sobre las creencias y sobre algo que habla Drúmbalo que tienen un plus, ¿verdad? A lo que más o menos hay ya afuera. Y en la tarde es algo muy hermoso, es un círculo de sanación dentro del taller que cuando Drúmbalo no conocía esto, decía muy poca gente podía entrar al corazón, pero cuando él conoció a la persona que se lo muestra en uno de los talleres, y hay una historia fascinante de cómo es este taller, entonces es como un plus. Yo antes de ser maestro certificado, le había pedido permiso a Drúmbalo solo dar esta parte del taller. Y él me dijo, sí, dale tranquilo, hay un psicólogo en Alemania que lo trabaja con familias y no sé qué. Ahora pues está dentro del contexto del taller, ¿verdad? Pero solo eso, solo vivir esa parte de la tarde puede ser muy hermoso. No sé si te recuerdas, ¿verdad? Es la parte donde va pasando cada uno y nos conectamos con los brazos, las manos y todo eso. Entonces, es como un nacimiento, es Sí. como una limpieza, En porque lo personal todo, fue una experiencia como de sentirte sostenido y como te dije, la he experimentado en otros momentos. Ese mismo ujú, ejercicio que estás ujú, mencionando, donde la persona se coloca en el centro y sí, se sostiene en diferentes puntos del cuerpo por el grupo que le tocó, sí, lo reviví incluso en una toma de hongos que tuve. Y yo decía, otra vez estoy en el taller de Cetina, estoy viajando en el tiempo. No, no era el taller porque las personas eran otras, pero claro, el ejercicio era exactamente el mismo y wow, ya se me había olvidado, digamos, ajá, mentalmente, ¿verdad? Mi memoria había dejado aparte el ejercicio y en esa toma de hongos lo volví a tener y recibo nueva información, nuevos ujú. asuntos que me ayudaron a sanar ese proceso muy, muy poderoso y muy bonito. Sí, entonces eso, y todos esos primeros 2 días son una preparación mental y una preparación emocional y energética para que el sábado se hacen nuevamente otros ejercicios y ya empezamos a movernos dentro del cuerpo, ejercicios para movernos, que sea al hombro, a la mano, hasta que ya empieces a entrar al corazón. Y luego ya empezamos con la meditación tierra-cielo, ¿verdad? Que esa es conocida en nuestro canal de YouTube, hay varias de esas, que es como una preparación en la vibración para que luego ya entres al corazón. Y en el corazón se enseña la forma que enseñó Jesús. Drúmbalo no especifica si se lo enseñó a él o cómo, pero la forma que Jesús usaba. Entonces ya entras al corazón y ya luego ya empezamos a hacer las meditaciones más largas. Y luego del corazón entras al espacio sagrado, te quedas ahí y luego en otra meditación ya entramos del espacio sagrado al pequeñito espacio. Y en el pequeñito espacio digamos, es algo, bueno, es lo que es, ¿verdad? Es maravilloso, no tengo las palabras, pero digamos, ¿qué se puede hacer en el pequeño espacio? Te puedes encontrar con tu ser superior, puedes hablar con seres queridos que ya no están, puedes, o sea, y hemos tenido experiencias en el taller de personas que se contactan con sus familiares o con seres o con sus mascotas de una forma impresionante. O sea, ahí es cuando tú dices, cuando la gente tiene este tipo de contactos y experiencias y de mensajes que son tan sanadores, tan reveladores, que te explican tantas cosas y la gente llega a o sea, después de ese llanto de gratitud, de entendimiento, dice, esto es demasiado hermoso para no compartirlo, ¿no? O sea,
llegar a aquí no es tan sencillo. Y eso es lo que a mí me motiva, o sea, para poder hacer esto y poder haber hecho el camino de formarme, ¿verdad? Que fue todo un camino. Y entonces, eso, hay una historia que quiero contar. Drúmbalo cuenta que en un taller que dio en Sudamérica, no sé si fue en Chile o en Argentina, después de ese taller del viernes que tú estabas comentando, siempre, digamos, en los talleres presenciales, bueno, los talleres de Drúmbalo son de 150 gente, entonces hay espacios para que alguien se quede más en la experiencia y para que puedas tener como más tiempo y no simplemente regresar y vamos a lo siguiente, ¿verdad? Entonces había una chica que no lograba regresar y los facilitadores que es que ayudaban a Drúmbalo no lograban. Hasta que le dicen a Drúmbalo, mira, la chica le pasa algo y ya pasó mucho tiempo y pues ahí está, ¿verdad? Pero no logra como... Entonces, Drúmbalo se fue a su cuarto, habla con sus ángeles y le dicen, ella fue en una vida pasada una colaboradora directa de Hitler, ¿verdad? En la Segunda Guerra. Entonces calculaba, ¿verdad? Todo lo que esta persona pudo haber hecho. Entonces, le dijeron a los ángeles, dile que solo vaya a su pequeño espacio, que pida perdón y ya. O sea, la potencia que es el pequeño espacio donde te volás karma, todo, es decir, simplemente Ujú. tienes que pedir perdón y ya todo queda como resuelto. Entonces, suena un tanto mágico, pero yo creo en eso. No, Entonces, definitivamente. Es que a mí algo que me ha enseñado todo mi proceso de estudio, de práctica y aprendizaje hasta hoy, es que creemos que para alcanzar estos resultados que tanto anhelamos y necesitamos o que se dicen en las leyendas, en las ujú, historias, se requieren de procesos muy complicados. Eso es como nuestra parte humana que dice, si no duele, claro, si no es esfuerzo, si no es no. largo, si no, entonces no es real. Y así era antes, ¿no? Tenemos Sí, esas memorias. esas memorias de que todo tiene que ser Ujú, como tan esforzoso y todo. Y de verdad, a través de mi práctica y el estudio de la cábala, he aprendido de que en las cosas más sencillas, así más es, simples y así que son es, naturales, es así donde es. está la magia, el poder, Totalmente de acuerdo, ¿verdad? No se totalmente. requiere de hacer aquella situación de que antes los peregrinajes tenías que ir Sí, de no sé ajá, dónde hasta no sé exacto. dónde. Una migración total que te tomaba 10 años para ir a aprender algo y Ser luego un no. eremita, un asceta perdido por allá para, sí, así. Yo tengo memorias de esas que me ha costado irlas limpiando. De que tiene que ser duro, tiene que costar a la Sí, gran. sí. Pero muchas veces eso a la mente le cuesta creer que algo tan sencillo y tan simple es tan poderoso y por eso lo descalificamos. Yo digo, las técnicas para mí, las que más uso, son las más simples y las más sencillas, pero son las más poderosas. Pero llegar ahí también requiere su camino, pues, Claro, para entender que, sí, es sencillo. claro. Por eso creo que la mejor forma de saberlo es experimentándolo. Y miren, Así de es. verdad, creo que tú y yo coincidimos en esto y muchas personas que nos ven tendrán la misma coincidencia y otros la duda, pero existen muchas formas y creo que Así es. lo que ha sido bueno para uno no quiere decir que no funcione para otros, sino que quizás es lo que no necesita eso. Y por Ujú, eso hay un ujú. abanico y un Así universo es. de opciones, pero que Total. deberíamos de atrevernos a explorar para poder sentir, elegir si vibramos en esa sintonía y practicar. Y atrevernos a profundizar en ello. También entender que es algo que depende mucho de nuestra conciencia, de nuestro libre albedrío y que no va a funcionar de la noche a la mañana, como lo dijimos al principio, si no hay una Claro, práctica constante, cierta dosis de disciplina y de entrega, porque tampoco es la pastilla mágica, ¿verdad? claro. Creo que no hay ninguna medicina, ni física, ni energética, que haga el trabajo por nosotros. Yo he buscado la varita mágica y ahora entiendo que hay que hacer el trabajo. Hay que hacer el trabajo, Sí, ¿verdad? sí. No, pero de Y verdad, Juanca, mira, creo que primero que nada, encontrarte de nuevo, volvernos a topar en este espacio y tiempo en el que hemos recorrido tanto, hemos pasado por tantas experiencias. Compartir contigo esto para mí, como te dije, fue un regalo y me encantaría que muchas personas se atrevan a tomar ese regalo, a darse ese regalo, conocer un poco más sobre sí mismos desde ese espacio dentro de nosotros, en ese santuario, en ese espacio pequeño del corazón que todos tenemos y que a todos no es un acceso que nos tengamos que ganar, sino solo no, recordar y saber cómo
volver, ¿verdad? Exacto, es clave lo que dijiste, recordar, porque de hecho Drúmbalo habla de la remembranza del corazón y ahora el título que tenemos, digamos, como el que nos identificamos los maestros, sugerido por Drúmbalo, es Recordando el Corazón. Entonces, es eso, porque ya hemos estado ahí. Y Ya, los que cada vez que estamos en un taller es un reencuentro, porque ya nos hemos encontrado en otros lados que no nos recordamos, entonces volvemos a recordar. Y solo para terminar sí. la línea del taller, bueno, en la tarde del sábado se empieza el proceso de co-creación desde el corazón. Se explica la diferencia entre co-crear desde la mente, que es dual, y la co-creación del corazón. Y todo el domingo hay dos procesos. Se activan los tubos de luz, que eso es algo que yo no he escuchado en ningún otro lugar. Tal vez existe, pero lo conocí en el taller de Drúmbalo, es como una aparatología interna que luego de estar en el pequeño espacio, conectas todo en el cerebro, la glándula pineal, abres el tercer ojo y se genera todo un sistema alrededor de la cabeza para hacer el proceso de co-creación y poder activar el Merkaba desde el corazón. Y luego ya al final se explica qué es el Merkaba, cómo se programa, que digamos puedes programar el Merkaba para un montón de cosas de tu beneficio personal y espiritual, ¿verdad? O sea, el Merkaba es un campo de luz viviente que te mantiene en las frecuencias dimensionales. Y claro, eso va a depender nuevamente de tu conciencia, de tu intención, de tu práctica, por supuesto, ¿no? Es un cuerpo vivo que vibra contigo. Entonces, pero es el vehículo para pasar entre las dimensiones. En el último taller que Drumba lo dio, pero esa información todavía no la tenemos nosotros como facilitadores. Pero yo sí participé, digamos, en su taller. Ya habla de expandir el Merkaba, que eso es lo que pasaba cuando tú dijiste de medir los campos. Ahora entendemos que ya, digamos, cuando activamos el Merkaba ya no se queda en las medidas que normalmente conocíamos, Ujú. sino que es mucho más amplio. Ahora entendemos por qué. Y entonces puedes viajar a otros sistemas, otros planetas, en la medida que vas practicando, claro, y te atreves. Entonces hay que combinar el mercado con los portales. No, definitivo, definitivo. Porque es un Y vehículo que todos tenemos y que todos, incluso se ha mencionado en la Torá y en la Cábala se estudia mucho porque se habla de que vinieron carrozas de fuego a llevarse a Elías, por ejemplo, y todos era como que se imaginaban aquella carroza, ¿verdad? Con caballos de fuego. No, es un exacto, vehículo, como tú decís, orgánico, viviente, energético, que todos poseemos. Ahí está. Pero el tema es ¿para qué tenés el vehículo y la llave? Pero no lo arrancás, no lo encendés, no lo exacto. movilizás, solo está ahí parqueado en tu casa, el Ferrari, el Porsche, Sí, sí, y para tenerlo ahí parqueado con tu llave colgada en el, no, o sea, hay que aprender, hay que encenderlo y luego hacerlo caminar. Y creo que esa es la mejor forma para quienes no hemos tenido o no tienen la experiencia del mercado en sí, es eso, es como tener un vehículo parqueado en tu casa y no sacarlo a pasear y no recorrerlo, ¿verdad? totalmente. Porque eso es como viajar en primera clase, dice Rómulo, es como Sí. vas en estas transiciones que hacemos todos los días ahora con la energía, ¿no? Y que puedes programar tu mercado también externo, puedes ponerlo en tu casa, en tu carro, como una forma de protección, de limpieza de las energías. Es muy potente y la idea es que lo vaya recordando, es externo todos los días, ¿no? Entonces, eso, el taller tiene todos estos elementos y sobre todo, como dices, esto es una vivencia, ¿verdad? Porque podemos contar y hablar y decir, pero es una vivencia que es bastante, o sea, es como decirte, es lo suficientemente profunda que notas la diferencia. Recuerdo que una vez llegó alguien también experto en temas de cábala y todo esto, y él necesitaba en algún momento preciso por sus temas, ¿verdad? Me dice, iba a cualquier parte del mundo, pero tú estabas en Guatemala, entonces aquí contigo. Y notamos, ¿verdad? Luego de entrar al corazón, su perspectiva, cómo cambió su tonalidad, sí, porque pasa algo dentro de nosotros. Después ya nos toca a cada uno ver qué tanto lo practicamos, pero en ese momento eh, nos rendimos a algo más grande. Cierto, es cierto. No, pues definitivamente, gracias Juanca. Te agradezco mucho el que sigas promoviendo estos espacios, el que hayas logrado hacer esta adaptación para que se pudiera seguir compartiendo esto y que gracias a la tecnología y a personas como tú que se animan a trasladar esto
a llevarlo un paso más allá, ¿verdad? Innovarlo, porque es bien fácil quedarte con lo viejo conocido y decir, no, esa es la forma en la que siempre lo he dado y lo siento, pero no funciona, ¿verdad? A veces nos cuesta dar ese paso, pero no, te animaste, lo convertiste, lo seguís compartiendo. Y creo que la intención a la que nos llevó todo este proceso de pasarnos a la modalidad en línea es que nos estábamos quedando cortos en el compartir, Ujú, ¿verdad? ujú, Y que como ujú. les decía hace un ratito, la convivencia o el contacto físico es muy importante, pero a veces también nos perdemos en solamente las sensaciones físicas, ¿verdad? Y de alguna forma el estar tan identificados y conectados con el cuerpo nos desconecta con esa parte que no tiene límites, ¿verdad? Y Exacto. que creo que al menos yo y probablemente muchas personas que nos ven han tenido esa experiencia a través de todas estas plataformas de sentir incluso una cercanía más intensa, más Ujú, perceptible que cuando ujú. estábamos en libertad de tener ese contacto físico a diestra y siniestra que se da hasta incluso por sentado. Exacto, exacto, sí. Y eso es lo que descubrimos todos, ¿verdad? Porque sabíamos que había algo, pero no en las dimensiones que lo podemos experimentar ahora. O sea que todo esto es duro lo que estamos viendo mundialmente, pero es muy positivo, ¿verdad? Nos está por fin realmente nos estamos transformando. Por fin tenemos la oportunidad de ver todos nuestros pendientes e ir más allá y seguir con cariño, adaptándonos y seguir Eso, caminando. justo eso, con cariño. La transformación no tiene por qué ser dolorosa. Y creo que esa es la ventaja que muchas de estas herramientas nos ayudan a recordar, ¿verdad? Que el proceso no tiene que ser doloroso, que no tiene que ser tan tedioso y que puede ser desde un punto del amor, ¿verdad? De la compasión hacia uno mismo, porque a veces somos muy duros con nosotros Sí, mismos solemos ser muy y duros. eso creo que es uno de los mensajes y los valores agregados que tiene tu taller, que nos recuerda que puede ser desde el amor, Ujú. desde ese punto de estabilidad que se logra encontrar en uno mismo, porque no hay ninguna otra situación externa, ¿verdad? Es en uno mismo. Sí, así es. Contanos un poquito en dónde podemos encontrarte, porque igual Ok, voy a poner la información debajo del video, muchas gracias. pero para que lo sepan. Muy bien, digamos, yo te puedo mandar un link donde está una página, ¿verdad? Si quieren el contacto ahorita directo, digamos, hay un teléfono que es 55 16 23 75 y un correo genteinfo@gmail.com. Entonces ahí pueden encontrar la información. Y el taller más próximo es ahorita del 15 al 18 de julio, pero digamos en el año pues lo voy dando cada cierto tiempo conforme voy sintiendo la energía y se va juntando el grupo. Y, y eso, ¿verdad? O Me sea, ojalá encanta. los que sienten, porque este tipo de talleres cuando te coincide todo, el Sí, interés, el tiempo, el presupuesto, es decir, y hay muchas personas que han estado y de repente por fin coinciden, ¿verdad? Y es hay cierto. personas que lo han tomado hasta 3 veces. Y alguien que nos ha dicho, yo lo quiero tomar cada año porque cada vez que lo tomo es una experiencia diferente. Es que sí, es Sí, cierto. Es sí, mágico. A veces regresar a lo mismo, digámoslo así, a lo que ya sabías, en realidad te das cuenta que no sabías. exacto, sí. Y por ejemplo, cuando yo me formé con Drúmbalo en 2012, era una tonalidad de la época, ¿verdad? Estábamos en la pura transición del Bactún 13, ¿no? Y después no sabíamos qué iba a pasar con el taller. Y luego, conforme vamos avanzando en el tiempo y las energías, la dinámica del taller, que aunque la estructura es la misma y también ahorita se está empezando a evaluar la modificación un poco de algunos temas, pero es decir, la energía del momento con la del corazón es como se va adaptando, ¿verdad? Se va adaptando y siempre es mágico, siempre es diferente y como el grupo es diferente cada vez, entonces hace que sea una experiencia única cada vez. Y cuando tú lo tomaste para mí fue muy especial porque además que estaba Silvia, estaban nuestros 2 hijos, Estaban ¿verdad? los nenes, es Entonces cierto. estamos toda la familia que sigue ver como, wow, esto es algo impresionante. Y el grupo, ¿verdad? Que era muy cercano, muy Sí, amigos y todos con mucho camino. Ese taller para mí fue muy, muy especial. sí, fue muy especial para mí también. Para mí también fue muy especial, lo recuerdo con mucho amor y creo que vale la pena que lo compartamos desde nuestra experiencia porque quizá
¿verdad? Como nos ha pasado a nosotros, buscadores, que estamos ahí, de repente alguien te comenta y es así como encuentras esas piezas que te hacen falta. Yo siempre lo ilustro como que estamos cada uno armando un gran rompecabezas y las piezas están perdidas por todo el mundo, ¿verdad? Entonces nunca sabes, de repente alguien en su caja tiene una pieza que no le corresponde o que le coincide con la tuya. Exacto. Entonces esa es la intención de este espacio, poder compartir que hay piezas que pueden servirle a aquellos que las están buscando y que son piezas confiables, de origen confiable, seguro y con la experiencia de que varios hemos pasado por ahí y que ha sido sobre todo útil, al menos lo que yo les comparto, ¿verdad? En mi etapa de crecimiento, de evolución, de sanación. Esta pieza del taller del corazón iluminado, el recordar el corazón, fue una pieza importante. Así que te lo agradezco, te agradezco por aceptar esta invitación. No creo que vaya a ser la última vez que te tenga aquí porque tenemos que hablar de los portales. Así que nos vamos a estar ahí en contacto para hacer otro espacio para poder platicar. Y pues por ahora voy a dejar todos los contactos ahí para que puedan pedirte información acerca del curso a los que estén interesados o los que quieran curiosear y explorar antes de tomar la decisión. Claro, Y claro. espero que esto pues sea de utilidad para todos como ha sido para nosotros y que se atrevan, que lo conozcan y que lo disfruten. Muchas gracias, encantado. Y ya saben, todos los que les resuena en su corazón, ¿verdad? Porque esto va sonando así. Hemos tenido experiencias de gente que ha soñado con las fechas y que se apareció un anciano y cuando van a internet, estrúmbalo. Y de repente las fechas, o que el astrólogo ha dicho, mira, en febrero vas a tomar un taller que es muy importante y la gente no sabe. De repente era el taller del corazón. O sea, hay Wow. cosas que han pasado con algunas personas así, ¿verdad? Entonces, cada quien lo va a sentir, si es su momento, si este es el espacio, pues más que bienvenidos. Y Así es. infinitamente agradecido contigo eh, por, por tu camino, por tu vida. Conocerte para mí también es algo impresionante todo lo que tú haces. Te admiro mucho y muchas gracias por Muchas tomarme un tiempo. gracias. De verdad, muchas gracias, Juanca. Y como te digo, que sea no la última vez. Así que estamos ahí Buenísimo. en Claro que contacto sí. para seguirnos viendo. Y Claro pues que a sí. todos los que nos ven, gracias por prestarnos un espacio de su tiempo y compartir con nosotros, oírnos hablar locuras que no son tan locas, Que no son tan pero de locos. verdad con todo el deseo de compartir. Así que esperamos que sea de utilidad. Claro que sí. Y Muchas nos vemos a gracias. la próxima. Chao. Chao. Encuentra más información del curso y contacto en la descripción del video.